Buen día, vamos a presentar la corrección del parcial número 2, mi compañero Juan David Gil y Steven Muñoz. Nos piden hallar el factor de potencia que entrega el rectificador monofásico de onda completa controlado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar la tensión de salida y cuando se dispara el tiristor 1 y 3 y luego cuando se dispara el tiristor 2 y 4. Entonces sabemos que van a estar en fase, entonces se dispara en 30 grados, que eso corresponde a pi sextos, y a partir de ahí es donde empieza a verse la señal de salida. 180 grados después vuelve y se disparan la otra pareja de tiristores, que es el 2 y el 4. Entonces luego sacamos la impedancia y el ángulo de la impedancia con el fin de calcular la corriente. La corriente se aproxima a 41, da 40.905, entonces se aproxima a 41. Esto acá es para facilitar el cálculo cuando tenemos la expresión de Euler. Entonces lo que hacemos es reemplazar prácticamente el tau y el omega sub 0 para transformar esto en omega t. Y pues como siguiente, como podemos observar, la corriente es continua, entonces se iguala a un I sub X. Ya sabemos que 180 grados después va a ser la misma I sub X. Entonces, por consiguiente, tenemos acá dos ecuaciones con dos incógnitas y pues esto nos daría A con 204.52 y sub X con 158.30. Entonces, reemplazando A en la ecuación, obtenemos la expresión de corriente en todo el dominio de la frecuencia, en omega t. Entonces, hallamos la corriente promedio y pues nos da este valor. También hallamos la corriente de fase. La corriente de fase pues cambia el periodo y se mantiene la misma corriente de salida, solo que esta vez elevada al cuadrado por fórmula, y nos da 172.16. El factor de potencia es la corriente promedio al cuadrado por la resistencia sobre el voltaje RMS por la corriente RMS. Reemplazando estos valores obtenemos un factor de potencia de 0.78. Rectificador trifásico de onda completa, completamente controlado con filtro inductivo. ¿Sí? Entonces nos piden hallar cuál es el valor de la inductancia para obtener una variación de salida, para tener una variación de corriente de 3 pico a pico. Entonces podemos analizar que el el alfa, se va a disparar 60 grados después, ¿sí? Va a tener un desfasaje de 60 grados, entonces se dispararía aquí el primer pareja de transistores, que sería el tiristor 1 y tiristor 2, y así sucesivamente. Luego sería el 3 y el 4, luego el 5 y el 6. Entonces aquí es cada 60 grados, se dispara cada pareja de tiristores. Entonces lo primero que debemos hacer es transformar el voltaje que nos dan línea a línea, en transformarlo en voltaje de fase. Por consiguiente, vamos a hallar las componentes de Fourier. Entonces aplicamos la fórmula de componentes de Fourier. Tenemos que estos nos sirven para hallar el voltaje en n punto, ¿sí? Entonces hallamos el quinto armónico, que nos da un 98 voltios, y pues ya al tener el voltaje tenemos la variación de corriente, podemos hallar el valor de la impedancia. Sabemos que la magnitud de la impedancia es esto, y despejamos y tenemos que nos va a dar 34.6 milihenrios. Para el tercer punto nos piden hallar los kilowatts amperes en secundario. Tenemos un rectificador trifásico de medida conservado, nos dan un alfa de 30 grados. Con estos datos, armamos la gráfica. Esta sería la gráfica de un rectificador trifásico de medida onda. Con la ubicación de los pulsos, tomando como alfa 30 grados. Para los kilowatts amperes, lo que necesitamos es el voltaje RMS y la corriente de RMS. El voltaje RMS debe ser el de fase, entonces lo que hacemos es dividir 419 sobre raíz de 3. En el ejercicio nos dan 419 volts RMS línea a línea, lo que hacemos dividiendo sobre raíz de 3 para hallar la corriente RMS de fase. Ahora lo que necesitamos es la corriente de RMS. Para la corriente RMS, yo necesito obtener la ecuación de la corriente. Para la ecuación de la corriente necesito hallar la corriente de fase, necesito hallar un θ y necesito hallar el valor de una constante, que es la constante A. Para la corriente de fase M, lo que hacemos es dividir el voltaje de fase sobre la impedancia.
Como podemos ver por el tau, que el tau es mucho más grande, eso hace que tenga un cambio en la ecuación para hallar la velocidad y en la ecuación para hallar la impedancia. Ese cambio, como podemos ver a la derecha, con ese cambio tenemos un teta de 1.54. Entonces, a partir de esto, hay la impedancia Z y el ángulo teta. Ya teniendo la impedancia Z, hay la corriente de fase que midió en 9.071. Con esto me faltaría el valor de la constante A. Si miramos en el gráfico anterior, tomo como igualdad la corriente en el ángulo de 60 y en el de 180 para poder encontrar ese valor de la constante A. Utilizando esa igualdad, tengo que la corriente me dio de 253.51 amperios. Ya teniendo esto, puedo hallar la corriente de fase utilizando la ecuación que está abajo, y eso me da un RMS, da una corriente eficaz de 247.55 amperios. Ya teniendo la corriente RMS y el voltaje RMS, puedo hallar los kilovolts que me dio de 179.75 kilovolts amperes. Y esa sería la solución para el tercer punto. Para la solución del cuarto punto, voy a calcular APH de la corriente secundaria. Para eso, yo necesito saber la corriente eficaz, o sea, la corriente RMS y la corriente eficaz, o sea, la corriente RMS para el primer armónico. Para eso, para el corriente fundamental, el primer armónico RMS, utilizo la fórmula que tengo acá de AN y BN, tomando como N igual a 1. Eso me da 70.82 y E menos 74.27 volts. Con esto va a llegar a C1 que pide 96 voltios. Este sería mi voltaje para el primer armónico, pero no sería eficaz. Para ser eficaz tendría que dividirlo sobre 32. Ahora, lo que necesito para poder hallar la corriente eficaz en el primer armónico es la impedancia Z. Esa impedancia Z la hallo utilizando la ecuación que está abajo, que es de la magnitud de la resistencia al cuadrado más la frecuencia angular al cuadrado por el valor de la inductancia al cuadrado. Eso me dio 7.6058. Con eso yo puedo hallar la corriente RMS, que sería el voltaje RMS en el primer armónico sobre la impedancia Z, y eso me dio 8.92. Lo siguiente sería hallar la corriente eficaz. Para la corriente eficaz necesito tener la ecuación de la corriente, necesito también saber el valor de la corriente de fase y sub M y el valor de teta. Ese valor de teta lo hallo con la algo tangente de la frecuencia angular por el valor de la inductancia sobre la resistencia y me da 1.43. Para la corriente I sub M lo que hago es dividir el voltaje de fase sobre la impedancia Z, y eso me da 40.92 amperios. Ahora, lo siguiente que necesito es hallar ángulo beta, que es el que me va a dar el intervalo para yo poder hallar la corriente eficaz. Este beta lo hallo cuando igualando la corriente, la ecuación de la corriente a cero. Con esto hallo la constante beta que me dio 3.22. Y a partir de eso puedo hallar la corriente eficaz utilizando la fórmula que está abajo y me da de 11.34 amperios. Ya con eso puedo calcular la THD, que es la raíz de la corriente eficaz al cuadrado, la corriente anterior armónico eficaz al cuadrado sobre la corriente anterior armónico. Y todo esto por 100 y medio de 78%. Y esa